Oigan, le cuento que me vi la marcha uribista que se convocó en Ibagué y eso es un rotundo fracaso. Pero quiero contarles otra cosa que realmente sí es importante. Miren que en este momento hay una polémica grande entre el gobierno del Perú y el gobierno de Colombia porque el presidente Petro declaró a través de su cuenta X que el Perú había declarado una isla como suya sin poder hacerlo. Una isla frente a Leticia. Entonces me indignó muchísimo ver a la oposición colombiana, específicamente al Centro Democrático, a los medios de comunicación, a la Blue Radio, a RCN y todos estos medios, el colombiano, el Revista Semana, a Vicky Dávila, haciendo estos ataques tan fuertes contra Gustavo Petro en contra de sus declaraciones por reclamar soberanía. Y yo dije, venga, pero antes de decir, oiga, muchos hijuetales estos del Centro Democrático y esta prensa, pues vamos a mirar, qué tal que tengan razón. Lo que estaban diciendo es que Petro está loco, que está vago en su imagen, en su popularidad, que está buscando un nacionalismo, que Petro tiene bloqueada la vía a Boyacá y por eso no hizo el 7 de agosto allá en Boyacá. Entonces dije, bueno, pues yo soy magíster en territorio, conflicto y cultura, pero quiero conocer esto de fondo y me puse a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y voy a contarles lo que encontré. Resulta que los límites entre Colombia y Perú están establecidos desde 1922. Ya hay un tratado que los establece. ¿Qué partes de cada uno y hasta dónde? Pero el Perú en 1932 invade Colombia, viola ese tratado y entra a Leticia. Y hay una guerra que gana Colombia y expulsamos a los peruanos. Después de una guerra vuelve a haber un tratado. Ese tratado ahora se hizo en Brasil en 1934. En ese tratado lo único que hace es volver a confirmar el tratado de 1922. O sea, se reafirman las fronteras, Leticia es Colombia y se define qué es de cada uno. Se redefine porque ya estaba hecho. Listo. Y empezó la paz entre Colombia y Perú por muchos años. Desde 1934, 35, 36, hasta el 40, hasta el 50, hasta el 60. Y en el 70 pasa algo. Pasó un fenómeno natural. Resulta que en el mundo entero, cuando un río divide dos países, pues póngale lógica. La mitad del río la puede navegar un país sin ningún permiso del otro y la otra mitad del río pues la navega el otro país. Pero no pueden atravesar todo el río sin permiso del otro país. Eso es lo lógico, ¿no? Como que se parten el río. El río los divide y a la vez se divide en el río por mitad. Pues resulta que de la mitad del río Amazonas hacia Colombia, pero muy hacia el lado de Colombia, porque ese río es anchísimo, tiene 1 kilómetro de ancho, frente a Leticia, a 5 minutos, porque yo he estado ahí, se formó un sedimento de arena, que con el tiempo formó una isla que hoy tiene 9 hectáreas, 1,5 kilómetros, y los peruanos abusivamente empezaron a enviar colonos, primero que a cultivar arroz, incluso es el nombre de la familia que lo empezó a hacer porque me puse a investigar todo eso. Y Colombia pues se quedó como de brazos cruzados y no hizo nada y Perú empezó gradualmente a ocupar y hoy viven allá entre 2.500 a 3.000 personas y le pusieron el nombre de Santa Rosa. Bueno, pues esa ocupación que fue de forma abusiva porque esa isla apareció del lado colombiano, pues Colombia no le vio problemas. Mal hecho, ¿no? Muy mal hecho. Pero pasó un detonante, que no es que Petro esté loco, que no es que Petro esté bajo en su popularidad, que no es que Petro esté buscando peleas, no. Es que la usurpadora del poder en Perú, porque ella no fue elegida democráticamente, el gobierno peruano de izquierda le dieron un golpe de estado y ella, una vieja del Congreso, ocupó la presidencia hasta la fecha. Y esta señora usurpadora que no ganó democráticamente tuvo 2 encuentros con Petro y en los 2 encuentros no lo saludó porque es una guache y una grosera y odia a Petro, lo odia. Entonces ella con su Congreso acaban de declarar como provincia peruana la isla de Santa Rosa. Eso lo cambia todo. Porque una cosa es ocupación no reconocida, no legalizada, y otra cosa es que ya digan que es una provincia del gobierno peruano. ¿Qué pasa? Eso lo cambia todo. Resulta
que para que los leticianos con sus flotas marítimas, iba a decir, perdón, fluviales, puedan salir al río Amazonas, deben pasar por un lado de la isla de Santa Rosa y luego sí salir al río Amazonas. Y lo han hecho siempre porque esa isla estaba, lo repito, ocupada por peruanos, pero no estaba reconocida como un municipio. Pero al reconocerlo, entonces ya le da legitimidad y ahora sí Colombia tiene que pedirle permiso a Perú para salir al río Amazonas. Imagínense el daño tan grande que le hacen a Colombia, la salida al Amazonas, nada más y nada menos, a la navegabilidad del Amazonas. Yo estudio comercio internacional y les cuento, el principal método de transporte del mundo es las vías acuíferas, las vías marítimas. El agua es donde más se mueve la mercancía, el comercio internacional. Bueno, entonces imagínense el daño que nos harían si nos quitan el agua, el acceso al mar, a la navegabilidad. Entonces me puse a mirar las líneas y dije, oiga, esto está totalmente del lado colombiano y el presidente Petro está haciendo un reclamo justo, tanto así que hoy está haciendo la conmemoración de la independencia allá en Leticia, hoy 7 de agosto, mucho berraco ese presidente. Pero estos, miren, lo voy a decir con rabia, estos bellacos del uribismo, en vez de defender la patria, anteponen el odio y que Colombia pierda la gente de Leticia por culpa de ellos, así como por el uribismo perdimos a San Andrés. Bueno, me refiero a la plataforma de mar que teníamos 50.000 millas. ¿Por qué? Capaz que la gente no estudia porque la prensa lo controla todo. Porque eso empezó con Don Uribe, en el gobierno de Uribe. Y resulta que el presidente de allá de ese país, otro que me cae gordo, que es de izquierda, pero es una porquería de tipo, ese tipo nombró expertos constitucionalistas en derechos marítimos internacionalistas y Uribe puso amigotes de corbata. Pues cuando llegó el gobierno de Santos llegó el fallo y nos quitaron nada más y nada menos que casi media Colombia en mar. Eso lo perdimos por culpa de esa gente. Y esa misma gente ahora está diciendo que iba a Perú en contra de Colombia. ¿Están locos o qué? ¿Están locos o qué? Por lo menos que digan, hombre, hay que revisar. Hay que revisar. No, unos bellacos. El presidente Petro tiene toda la razón. Y ojalá se vayan, no a guerra, jamás una guerra con nadie. Se vaya a La Haya y que la corte lo defina. Hay un agravante. Resulta que por el cambio climático que siempre ha denunciado a Petro, es que aparecen estas islas, van apareciendo. Y estas islas estos sedimentos están proyectados que unan a Leticia con la isla de Santa Rosa. O sea, que la arena, la tierra, quite el agua. En ese momento ya no quedaría ahí sí Leticia, pero con ninguna salida. Por lo menos ahora pueden salir y en caso tal pedirle permiso a Perú y pagarle impuestos y tributos a Perú. Y si Perú se emberraca, pues que no hay salida al Amazonas. Entonces imagínense ustedes el daño tan grande y esta gente por fanatismo y por odio, cómo están en contra del pueblo colombiano. Gracias a Dios cada vez son menos los uribistas. ¿Cómo van a ahora salir a una marcha a defender a un condenado? Y entonces, miren, les voy a hacer un paralelo y termino con esto. ¿Usted cuestionaría el diagnóstico de especialistas que le dicen después de exámenes que tiene tal enfermedad? ¿Usted se pondría bravo y lo insultaría? No, ¿cierto? Porque es el trabajo de un profesional. Vengan los profesionales del derecho, no esta juez. También la corte determinaron que el tipo es lo que es, con pruebas, leyendo el expediente. Y esta gente, mire todo lo que hacen defendiéndolo. Yo tengo algo que decir. Yo creo que mire cómo es la vida paradójica. Fíjense que a Uribe siempre se le acusó de los falsos positivos, siempre. Y para mí, en cierta forma, él cayó por un falso positivo. ¿Por qué? Porque él con falsedades contra Cepeda quería inculparlo de cosas que no cometió, o sea, de un positivo. ¿Y qué pasó? Que en ese proceso él perdió y se le demostró que él era
el que estaba cometiendo falsos testimonios, el que estaba torciendo la justicia en su propia, manipulando la justicia. Y cayó fue don Uribe. Bueno, entonces, bien por el presidente Petro, que Dios lo bendiga y que hagan presencia en Leticia, Amazonas, que es Colombia, y la isla de Santa Rosa, Colombia, y si no, que lo defina la Haya. Pero no vamos tan pendejos de por odios decir que abajo Petro, no, por lo menos téngale bronca a Petro, pero digan, revisemos esto, ¿no es que es para Colombia? Hombre, piensen, revisemos esto.